tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Les saludamos en esta mañana aquí desde el C de Mujeres en Contacto. Bienvenida a todas las mujeres que en esta hora se conectan a través de Frecuencia F, nuestro canal, pero también por la emisora de Frecuencia F y por la televisión. Así que bienvenidos por todas las canales de YouTube, por Facebook Live. Bienvenidos en esta mañana a Mujeres en Contacto, pero no solamente las mujeres, también a todos los caballeros que en esta hora nos acompaña desde pronto de su lugar de trabajo, desde el taxi, en el taller, donde esté laborando ahí. Bienvenidos en esta mañana y le damos gracias a Dios porque hoy es un día especial. ¿Por qué es un día especial? Porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en este día, bueno, estamos con nuestra hermana Narda. Bienvenida, Pastora Narda, en esta mañana. Le saludamos y que nos dé un saludo a toda la audiencia en esta hora. Muy buenos días, pastora, buenos días a todos nuestros queridos oyentes y televidentes. Sean todos bienvenidos a esta cita de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Nos sabe el gusto tan grande y la bendición para nosotras de organizar, planear y luego estar acá frente a las cámaras tratando de compartir con usted lo que el Señor nos ha dado. Hoy tenemos un tema muy interesante y espero que les guste y por favor no se vaya a mover de ahí de su puesto. Exacto. Como nos decía la hermana Narda, tenemos un tema muy especial, muy bonito que trata y va a tratar con nuestras vidas. Y yo creo que todos en algún momento vivimos una situación difícil que esa es el tema para nosotros. Y también queremos saludar en esta mañana a nuestra pastora Nubia Velasco. Le saludamos, sé que nos está viendo, que está ahí conectada con nosotros. Le saludamos y le enviamos una palabra de bendición. Creemos que el Señor está ahí acompañándole. Ella no nos pudo acompañar en este día, tiene una pequeña dificultad de salud, solamente un par de días de reposo y estará nuevamente en Mujeres en Contacto. Así que una vez más, ya que usted está ahí conectado con nosotros, vamos a estar pendientes de este tema. Vamos a estar ahí conectaditos para poder tomar apuntes, tomar lo mejor de este tema para que nos sirva de edificación para nosotros. Pero antes de comenzar, hay un texto que quiero regalarle a toda la mujer y a todas las personas que nos están escuchando en esta hora, que está en 2 de Corintios 12:9. Dice la palabra del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es un texto de la palabra donde reconoce, ¿cierto? Aquí el apóstol, de que tenía debilidades, y yo creo que todos tenemos debilidades, todos tenemos algo que nos quiebra por ahí, pero en esa debilidad Dios se gloria en nosotros. Si fuésemos perfectos, pues Dios no trabajaría en nosotros porque ya todo está completado, pero como tenemos aún todavía material para trabajar, ahí está Dios todos los días trabajando en nuestras vidas, en nuestras debilidades, y qué bueno saber que Dios está con nosotros, ¿cierto, hermana Narda? Qué bueno y qué alivio, ¿no? Saber que Él está con nosotros y que todavía no ha terminado la obra, que Él sigue ahí, todavía falta mucho. A veces nosotros no sabemos cuánto falta, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que Él no va a descansar hasta que la complete y a veces va a doler ese trabajo que Él hace en nosotros, pero es supremamente necesario. No somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Eso quiere decir que estamos en el camino hacia la perfección. La cuestión es que usted y nosotras nos dejemos trabajar. No le pongamos un alto al Señor, sino que digamos, Señor, aquí estoy, puedes hacer con nosotros lo que quieras. Entonces el Señor tiene la absoluta libertad para hacer lo que quiera, que por supuesto siempre es lo mejor.
Así es. Bueno, yo creo que ya podemos ir dándoles el tema a nuestra audiencia porque están ahí en expectativa y queremos que aprovechar todo el tiempo en esta mañana para que le podamos sacar todo el jugo a este tema y a nuestra hermana que tiene esa capacidad de traernos estos temas tan importantes. Hermana Narda, cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, voy a contarles primero de dónde proviene el tema. Resulta que hay un país que se llama Tanzania. Es un país donde el presidente prohibió terminantemente hablar de coronavirus. Prohibió terminantemente las noticias, incluso prohibió ponerse tapabocas en su país. Y ha sido una sorpresa porque ha sido uno de los países que menos cantidad de contagiados y por supuesto de muertes ha tenido. ¿Cuál es la razón de esto? Que el miedo puede producir enfermedad. Entonces el tema que tenemos para hoy es cómo la salud mental puede dañar el cuerpo. Y hoy vamos a hablar específicamente de eso, la salud mental y de qué manera la salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud psicológica, puede producir enfermedad en el cuerpo. Y ahí es donde vamos a encontrar que muchas de nuestras enfermedades son producidas por nuestra mente. Así es. Bueno, ahorita de regreso vamos a seguir comentando del tema. No se muevan de este lugar, de ahí donde están, porque vamos a continuar. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define un buen estado de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Salud para la Organización Mundial de la Salud no es la sola ausencia de enfermedad, sino es el bienestar físico, social y mental, fíjese. Ahora, ¿qué es salud mental? La salud mental es un estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, dentro de la persona y con el entorno sociocultural. Eso es salud mental. Cuando hablamos de salud mental, hablamos, por ejemplo, de depresión, ansiedad, estrés, bipolaridad, angustia, miedo, desconfianza, esa actitud de esperar siempre lo peor. Todo eso es salud mental. ¿Cuál de todas estas tiene usted? Es la pregunta que yo le quiero hacer. Quiero compartir con usted algunas investigaciones científicas porque de pronto usted va a decir, no, eso no es verdad. O usted que anda en una salud mental así como un poquito desequilibrada, usted de pronto no va a creer lo que yo le voy a decir. Pero me he basado en investigaciones científicas que hablan de, por ejemplo, la diabetes es producida en gran parte por la depresión y el miedo. El miedo. Lo mismo el cáncer. Miren, hay muchas familias que se basan en la cuestión hereditaria. Entonces empiezan a crear un miedo alrededor de todos los miembros de la familia. No coma dulce porque nosotros todos vamos a sufrir de diabetes, y estoy hablando específicamente de mi familia porque en el lado materno todos mis tíos tuvieron diabetes, todos. Entonces todos mis hermanos empezaron, hay que cuidarse en el azúcar, bájele al azúcar, quite el azúcar, las harinas. Y el grito de todos era, nos va a dar diabetes, nos va a dar diabetes. Fíjense cómo el miedo llama a la enfermedad. Es que Job mismo lo dijo, lo que tanto temía, eso me sucedió. Tengamos cuidado, porque la salud mental, lo que pensamos, lo que decimos, puede producir enfermedad. Y por supuesto, durante todo el programa vamos a hablar de esto. Así que usted tiene que, si es posible, tome apuntes y empiece a desarrollar en su familia y en su propia vida
cambios en las actitudes, en la forma de pensar, en la forma de declarar cosas, porque puede ser que usted sin querer, ojo, sin querer, puede estar enfermando a su familia, puede estar dañando su contexto, las personas que lo rodean. Así que, por supuesto, no se puede mover de Mujeres en Contacto. Ya regresamos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, y continuamos en esta mañana con este tema tan precioso que es acerca de la salud mental. Hermana Narda, mire, hay algo que de pronto la gente piensa que cuando no tenemos salud mental es que estamos loquitos. Y entonces malinterpretamos que estar de pronto con una deficiencia, ¿cierto?, en nuestra vida mental de salud, entonces no, ya estamos locos, ya estamos de psiquiatra, ya estamos que nos internan y realmente no es así. La salud mental abarca muchísimo y por lo que he entendido es que en la mente maneja mucho de lo que pasa en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante cuidar nuestra mente. A veces nos preocupamos por cuidarnos en la dieta, que el ejercicio, que dormir bien, pero no nos preocupamos por cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y la Biblia habla acerca de los pensamientos y habla acerca si hay virtud alguna en esto pensar, pero a veces nuestra mente divaga mucho. Y qué bueno que estemos hablando de este tema, hermana Narda, cuéntenos. No podemos relacionar, o no podemos confundir salud mental con trastorno mental. Por eso es que la gente cuando escucha hablar de salud mental habla de los loquitos. El trastorno mental ya es una esquizofrenia, ya es una neurosis, ¿no? Por ejemplo, un trastorno bipolar es un trastorno mental. Pero la salud mental se refiere a ese estado de paz. Nosotros no tenemos salud mental si no tenemos paz. Y es sencillo. Si usted no tiene paz en este momento, ojo, usted no tiene salud mental, tan sencillo como eso. Porque salud mental es bienestar, es un bienestar, es un estado de tranquilidad, es un estado de seguridad, de confianza. ¿En qué? En lo que usted quiera, ¿no? En lo que usted quiera. Usted puede confiar en su dinero, usted puede confiar en su trabajo. Nosotros los cristianos confiamos en Dios. Confiamos en sus promesas y en el cumplimiento de ellas. Y bueno, yo quiero decirle una cosa, lo digo como psicóloga y lo digo como cristiana. Para mí surte mejor efecto eso, confiar en Dios más que confiar en las cosas o en las personas. Entonces, salud mental es eso. Cuando nosotros no tenemos salud mental, o sea, cuando nosotros perdemos la paz, empieza a perderse el equilibrio en el cuerpo y el cuerpo empieza a fallar. Mucha gente que sufrió de coronavirus se enfermó por el miedo, Hay muchas enfermedades, por ejemplo el colon, ¿no? La colitis nerviosa. ¿Por qué le llamamos colitis nerviosa? ¿De dónde provienen los nervios? De la salud mental. Entonces, cuando esa persona vive llena de miedo, esa persona vive alterada de los nervios, vive angustiada, el colon de una vez, yo digo, pega la patadita, ¿no? El colon empieza a afectar, entonces vienen las diarreas, los cólicos, incluso produce hasta vómito y una descompensación en todo el cuerpo. ¿Y cuál es la forma de solucionar? Tranquilícese, o sea, tan simple como eso. Así es, y me gusta lo que usted dice, que la salud mental es tener paz. Y a veces eso es lo que nos hace falta en nuestra vida, tener paz. Porque vivimos acelerados, vivimos corriendo, tenemos muchas cosas que hacer, pero llega un momento donde nos falta la paz. Y la paz es confianza en algo, ¿cierto? Y en este caso, pues para nosotros es confiar en el Señor. Pero hablando de la paz, hermana Narda, y quiero que los que nos están escuchando y viendo, hay un texto en la palabra que está en Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
O sea que si en nuestro pensamiento colocamos a Dios, Él guardará nuestra vida en completa paz, nos traerá paz, tranquilidad. Mira, hay muchas personas que cuando conocen de Dios empiezan a sentir y a vivir una paz interior que les trae a ellos sanidad en muchas áreas de su cuerpo, de su mente, de todo su ser, porque ahí se cumple la palabra de la paz que hace en el corazón del hombre, del ser humano. Qué bueno que usted haya tocado ese puntico, hermana Narda, porque cuando nosotros vamos a Dios encontramos en Él la paz que de pronto ni la medicina puede calmar, de pronto la ansiedad, la depresión, los miedos, porque los miedos traen todo eso. Y qué bueno que nosotros hoy podamos entender y conocer esta parte de la salud mental y que si no encontramos remedio, ¿cierto? En la parte médica o en la parte de medicamento la podemos encontrar en el Señor. Qué bonito eso. Pastora, yo tengo un ejemplo, a mí me gusta mucho la parte pedagógica y yo tengo un ejemplo de lo que hace el estrés con nosotros y lo vamos a hacer de manera muy, muy didáctica. ¿Qué es el estrés? Yo estaba investigando alguna vez el término estrés y todo eso y encontré que el estrés, esa palabra no la inventaron los psicólogos, esa palabra la inventaron los físicos. Los físicos se trabajan con materiales, son los que trabajan con los materiales con los que se hacen las edificaciones, se llaman físicos de materiales, así se llaman. Y ellos definieron el estrés como toda fuerza que se ejerce sobre un objeto para transformarlo o destruirlo. Bueno, es un término bien un poquito como tedioso de comprender, pero lo vamos a hacer acá. Okay. Tengo una hoja de papel, estoy describiendo para los que están en radio. Tengo una hoja de papel y yo quisiera, para los que están en radio, los que están en televisión, corre y agarre una hoja de papel cualquiera. No vamos a escribir en él. Agarre una hoja de papel de las que usted ya va a botar a la basura y sáquela. Y yo le doy una a usted, pastora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta hoja de papel? Muy sencillo. Agarre esa hoja de papel y apriétela con toda su fuerza. Agárrela así con sus manos. Apriétela. Muy fuerte, ¿no? Trate de hacer incluso una bolita bien pequeña con ese papel, ¿no? Ahora, no la vaya a abrir. Yo quiero que usted ahora la mire. Mire esa hoja, mírela bien, ¿no? Usted está ahora apretando esa hoja de papel y conviértela en una bolita de papel. Ahora yo quiero que usted mire esa hoja. Esa hoja, esa presión que usted ejerció, todo lo que usted hizo, eso es lo que hace el estrés con nosotros. Esa presión que usted ejerció sobre el papel es el estrés ejerciendo esa presión sobre usted. Ahora imagínese que usted es esta hoja. Por supuesto, su cuerpo está afectado. Por eso a usted le da migraña. Por eso los hombres sufren de eyaculación precoz, las mujeres empiezan a tener trastornos en su menstruación, el cabello empieza a caerse, empezamos a comer más y empieza la obesidad, o dejamos de comer y empieza la anorexia, etcétera. Es porque el estrés está dañando nuestro cuerpo, pero fíjese que el estrés es mental. ¿Dónde nace el estrés? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero si nosotros, como lo leímos en la palabra, ¿no? Confiamos plenamente en Dios, el estrés jamás va a afectarnos. Una de las cosas también que sufren mucho las personas que tienen estrés es el famoso insomnio, la pérdida del sueño. ¿Por qué? Porque el estrés está afectando, la ansiedad está afectando o la depresión. Pero la palabra de Dios dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el mundo no hay paz. Solamente cuando confiamos en Dios es cuando podemos dormir como niños. Tocamos la almohada, ¿no? Y hasta ahí llegó todo. Sí, señora.
Y es verdad acerca de estas situaciones, el estrés. Por eso a veces las personas sienten, ay, me duele el pecho. Y entonces siente esa opresión. Hay personas que sienten que acá en la espalda sienten ahí como unos nudos y necesitan masajearse porque es bastante el estrés acumulado. Pero cuando descansamos en Dios, mire que la mejor medicina es, dicen que es el descanso, el relax, el dejar de pensar en cosas que de pronto no van a pasar, dejar de imaginarse cosas terribles, porque a veces nuestra mente divaga mucho y nos imaginamos cosas y no, y qué tal que salga y me atropelle un carro, cosas como esa, y eso trae un estrés impresionante a la persona. Pero qué bueno cuando aprendemos a descansar y a confiar en el Señor. Qué bonito es cuando nosotros aprendemos que con estresarnos pues no vamos a lograr nada. A veces cuando llega, porque a uno le llegan momentos de estrés, de angustia y de que vamos a hacer y todo eso, yo digo, pero si con la angustia vamos a hacer o vamos a trabajar, si con la angustia yo voy a solucionar, pues angustiémonos o estresémonos, pero como no, entonces tomar un momento de calma, de respirar, eso que dicen los doctores, tome un momento, respire profundo y cuente hasta 10, a veces funciona, pero no siempre funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a descansar en nuestro Dios, a echar sobre Él nuestras cargas. Dijo Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. O sea que la solución para estas situaciones está en la misma palabra, está mismo en el Señor. Y qué bonito es poder ir y descansar en el Señor. Mire que hay un texto que está en 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que todo estrés, toda angustia que en este momento usted pueda estar sintiendo, vaya a la presencia de Dios. Descansen, colóquenla en las manos del Señor y el Señor va a ir obrando ahí de una manera sobrenatural en su vida, y usted se va a dar cuenta y uno se da cuenta que uno empieza a sentir esa tranquilidad, que ni contando hasta 100, a veces contamos hasta 100 para bajar esos niveles, pero no, a veces no, ni contando hasta 1000, pero cuando vamos a la presencia de Dios ahí encontramos la completa paz. Entonces ahí manejemos eso en la presencia del Señor. No se mueva porque vamos a continuar con este tema tan precioso y cómo repercute en nuestra salud física, cómo nos conecta con todo nuestro cuerpo y qué daño le estamos haciendo a todo nuestro cuerpo cuando no manejamos nuestra salud mental. Así que en unos minuticos nos conectamos y seguimos en este tema tan especial. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Hoy en Mujeres en Contacto estamos hablando de la influencia que tiene la salud mental sobre nuestra salud física. Hemos encontrado cosas muy interesantes de cómo la ansiedad, el estrés y la depresión pueden producir enfermedades, por ejemplo, como el asma, la hipertensión. Miren, he encontrado algo clarísimo y no me ha fallado, son las enfermedades cardíacas. Una gran cantidad de estados críticos, cardiopáticos, son producidos por duelos mal elaborados. ¿Esto qué es? ¿Qué significa todo esto? Lo que significa es que hay personas que han perdido seres queridos y no han superado la muerte de sus seres queridos. ¿De qué manera? Y estoy hablando muy especialmente a los cristianos. Los cristianos tienden mucho a evitar el dolor. Nos ocupamos del trabajo, nos ocupamos en cosas, nos ocupamos y cuando es el tiempo de estar solos y que ya el dolor por la pérdida se nos viene encima, entonces nos sentimos mal y hasta sentimos que somos pecadores porque nos ponemos tristes. Ojo, la tristeza también es parte de la vida del cristiano. La palabra de Dios habla de que hay tiempo para llorar, así como hay tiempo para reír.
Y es preciso que si estamos en un proceso de duelo, lo vivamos con todo y sus vueltas, con todo y sus paquetes, porque el duelo es parte de nuestra vida. En esta época que estamos pasando, que fue la época de la pandemia y todavía existe la pandemia, hemos perdido a muchos de nuestros seres queridos, amigos, amigas. Yo personalmente perdí una muy buena amiga, se reunía conmigo los domingos en el culto, ella se sentaba delante mío y las dos salíamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Una señora bellísima, nuestra amada hermana Carmen, a la que extrañamos mucho estos domingos que nos estamos reuniendo, hace mucha falta. Y es un dolor que está ahí incrustado en nuestro corazón y que debemos vivirlo y de poco a poco permitir que salga, pero no obligarnos a no sentir. Cuando la persona se obliga a no sentir, el corazón de inmediato empieza a ser afectado. ¿Ven? Como nosotros, Dios no nos impide vivir. Todo lo contrario, Él quiere que nosotros vivamos. Y existen cosas que hay que vivir. El desierto, el horno de fuego, por ejemplo, la sequedad. Todo eso es parte de esa obra que el Señor hace en nosotros, es parte de eso. Y nosotros no podemos sentirnos mal porque estamos llorando, porque estamos tristes. No, obviamente no estamos llorando sin esperanza, estamos llorando con la esperanza de que algún día vamos a encontrarnos con esos seres amados. Pero en este momento estamos llorando por su ausencia. Si nosotros no vivimos esas cosas, si nosotros no aceptamos que nuestra salud mental está siendo afectada, está trastornada, nosotros nunca nos vamos a dar cuenta que debemos tomar cambios en nuestra vida. Así es. Y resulta que usted nos hablaba acerca del duelo, de permitirnos sentir ese dolor, de permitirnos llorar, de permitirnos desahogar esa tristeza que está ahí acumulada. Pero hay algo, hermana Narda, que a veces podemos quedarnos ahí en el lamento, en el lloro, y pasan los años y pasa el tiempo y todavía seguimos con el dolor y todavía seguimos lamentándonos por la pérdida. Y es verdad que hay que tener ese tiempo prudencial, pero no nos quedemos ahí toda la vida. Tenemos que sacar momentos de decir, bueno, ya lloré, ya pataleé, por decirlo así, ¿cierto? Ya sufrí, ya lo dolí, pero hay momentos de levantarnos, de seguir adelante. Mira, hay un ejemplo cuando el rey dice que su hijo estaba a punto de llorar, dice que él se vistió de cilicio, lloró, ¿cierto? Y cuando ya le dijeron, no, su hijo murió, él dijo, bueno, ya. Se levantó, comió y siguió, porque tuvo su tiempo de duelo y lo lloró, estuvo ahí afligiéndose, pero se levantó después de esto. Lo importante de estas situaciones que de pronto podamos vivir, de depresión, de angustia, y lo que usted decía es tener algunos cambios en nuestra vida, y uno de esos es tomar decisiones. Y de levantarnos de esa situación. Yo les quiero comentar algo así como rapidito. Hace unos años yo sufrí de depresión fuerte, porque fue una época donde partió mi mamá con el Señor, a los 2 años partió mi papá, tenía mis 2 hijos pequeñitos, los estaba criando, pero hubo un tiempo donde yo me sentía tan sola, como esa parte de duelo. Sí, pues ya no tenía a mis 2 papás vivos, ya habían partido con el Señor. Y pasé mucho tiempo en depresión. El error que muchos cometen, que yo cometí, es que no se lo comenté a nadie. Me lo guardé yo solita. Y ahí es donde, de pronto, si alguien me está escuchando, no lo calle, busque un consejero, busque ayuda, no se quede ahí. ¿Por qué? Porque a veces podemos tomar malas decisiones en esa situación. ¿Qué entendí yo? En ese tiempo que Dios me enseñó personalmente, primero la oración. Segundo, cambiar hábitos en mi rutina.
Entonces yo era de las que no salía para ningún lado, me quedaba en casa, empecé a salir. Me iba con mis niños, me iba a dar una vuelta, a tomar aire, esos son como tips pequeñitos, pero que ayudan a buscar algo que hacer, de pronto buscar un trabajo o un hobby en la casa, algo que le pueda ayudar a salir de ese encierro. Y también un día, después de mucho tiempo, me cansé de vivir en esa situación. Dije, no más, me levanto y hasta aquí lloro, hasta aquí me lamento, hasta aquí. Ese es el tomar decisiones en la vida de uno, decir hasta aquí y dejar de llorar, dejar de sufrir, dejar de lamentarse, dejar ese estado de tristeza y de depresión, porque muchas veces la persona dice, pero ¿yo cómo salgo de esto? ¿Cómo yo? Primeramente pues con el Señor, pero tomando decisiones, hermana Narda. Sí, claro, ese mejor consejo no lo puedo dar yo. Claro, es el de tomar decisiones y muchas veces en este programa lo hemos hablado de si usted lleva, como le pasó a la pastora, un buen tiempo en ese estado de depresión, que como que no avanza, que porque todo le produce pesimismo, ha perdido la felicidad y el gozo en su vida, y usted dice, pero yo veo que todo el mundo está contento y yo no. Cuando son momentos de festejar, de estar alegre, usted no siente nada, por ejemplo, eso es como una pérdida total de emociones, ¿no? Es que usted está en un estado de depresión. Entonces es necesario que usted empiece a hacer cambios en su vida. Usted hablaba de conseguir un trabajo, también puede ser de estudiar, póngase a estudiar, ¿no? Y nunca es tarde para ponerse a estudiar. Yo recuerdo el año antepasado yo tomé la decisión de ponerme a estudiar, a hacer una técnica y me metí a estudiar para chef, ¿no? Y fue una experiencia espectacular, me encantó. Bueno, y muchas cosas que usted puede hacer. O tomar decisiones de cerrar puertas, despedir gente, decirle adiós a ciertas personas tóxicas que están alrededor nuestro, o decirle adiós a ciertas circunstancias tóxicas que nos están dañando. Por ejemplo, la pornografía daña muchísimo la salud mental y la salud física. Por ejemplo, tener conversaciones que no son muy agradables, no son edificadoras, por ejemplo, leer cosas que no nos convienen, mirar cosas que no nos convienen, hacer cosas que no nos convienen. Todo ese tipo de cosas es preciso que usted empiece a descubrir cuáles son y empiece a sacarlas de su vida. Y usted empieza como a limpiar su casa que es su corazón y la casa que es en la que usted vive. Empiece a limpiar todo eso. Empiece a tener que enfrentar a esos gigantes y decirle ya no más. Ya no, en el nombre de Jehová de los ejércitos vengo contra ti, y empezar a enfrentar. Cuando uno enfrenta a los gigantes y usted los enfrenta y se para con toda la autoridad que el Señor le da, resulta que el gigante empieza a empequeñecerse y se convierte en una hormiguita chiquititica. Ah, no era un gigante, era la sombra de la hormiga, que era una sombra muy grande y uno pensaba que era un gigante. Eso es lo que pasa, no más miedo, ya no más miedo. Saque el miedo de su casa y de su vida y verá que muchas cosas van a empezar a cambiar. Así es, empezar a tomar esos pequeños cambios, empiezan también a hacerlo en nuestra mente. Así como de pronto podemos agarrar en nuestra casa y sacar lo que no sirve, o lo viejo, o aquello que ya está estorbando. A veces guardamos cosas que cuando empezamos a limpiar, y yo, ¿por qué tenía tantas cosas guardadas? Nos volvemos acumuladores, pero a veces eso pasa también aquí, mire. Acumulamos cosas del pasado, pensamientos, guardamos historias dañinas en nuestra mente que afectan nuestro corazón. Entonces tenemos que empezar a limpiar nuestra mente, a vaciarla de esos recuerdos tristes y dolorosos que no traen paz,
al contrario, dañan la tranquilidad, dañan el gozo, dañan de pronto podemos estar en un momento gozoso disfrutando con la familia, pero me acordé de lo que me pasó y entonces se nos dañó el ambiente, nos ponemos de mal genio, nos ponemos tristes, nos ponemos a llorar, ¿no? Sacudamos eso también de nuestra mente, hagamos limpieza mental también de esos malos recuerdos para que podamos disfrutar del presente y de lo que viene más adelante. Así que continuamos con esta temática, quedémonos ahí tomando apuntes porque esto está bueno, ¿cierto, hermana Narda? Así que los esperamos, no se muevan de ahí, de ese lugar. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, y continuamos en esta mañana con este tema tan exquisito, tan enriquecedor para nuestras vidas. Pero antes de continuar, quiero recordarles que hoy tenemos a las 3 de la tarde nuestra reunión de mujeres determinantes y sus familias. Así que usted prepárese para esta reunión de bendición para todas estas mujeres y también la familia, porque no solamente es para las mujeres, sino también para todo aquel que quiera venir a las 3 de la tarde. Con toda tranquilidad porque estamos cumpliendo con todos los protocolos para que podamos asistir a este culto y podamos recibir lo que Dios ha preparado para las mujeres determinantes, que hoy determinan tener una salud mental diferente, que hoy determinan tener una salud física diferente, porque al cambiar nuestro pensamiento cambia también nuestra salud física. Así que muchos van a experimentar de pronto cambios en su salud, ya van a dejar de pronto de sentir esa presión en el pecho, van a sentirse más liberados, más descansados, ya el estrés no va a estar ahí como la hojita de papel, ahí apretándole, sino que vamos a aprender a manejarlo y a manejarlo con el Señor, ¿cierto, hermana Narda? Entonces, qué bonito este tema, para que nos continúe hablando, enseñando, porque queremos aprovechar todo eso que usted trajo hoy para que nos sirva para nuestras vidas. Bueno, hablamos de tomar decisiones, ¿no? Pero también es preciso, y la pastora lo dijo, que ella se encerró en su sufrimiento, en su situación emocional y mental, que lo que hizo fue dañarla más. Es preciso que busquemos ayuda. Es preciso que hablemos con una persona que puede ser un profesional. Yo siempre recomiendo, por favor, si va a buscar un psicólogo, trate de elegir un psicólogo cristiano. Hay muchos psicólogos en las iglesias, muchísimos psicólogos, y son excelentes. ¿Por qué? Porque usted habla el mismo lenguaje que él. Ambos están hablando de lo mismo y es siempre a la luz de la palabra. Un psicólogo que no es cristiano no le va a entender algunas cosas que usted va a decir y va incluso a juzgar y tachar lo que usted está diciendo. O si no es posible que usted se acerque a un psicólogo cristiano, trate de acercarse a las iglesias. Ahí hay cuerpos de consejeros que están capacitados para ayudarlos. Ellos capacitados, ojo, esa es la palabra, están capacitados para ayudarlos. Aquí en el Centro Cristiano Los Pinos hay un cuerpo de consejeros maravillosos comandados por la pastora Amparo Mora, que es mi colega, y los ha capacitado de manera maravillosa, aún guardando también la confidencialidad. Algunas personas dicen, no, yo no voy al consejero porque de pronto todo el mundo se va a enterar de lo que yo le dije. No. Una de las filosofías claves, una de las bases claves de la consejería es precisamente guardar el secreto de lo que se escucha y de lo que se habla en la consejería. Entonces, asista con confianza a esa persona. Y lo importante es que usted saque lo que hay por dentro, lo que usted piensa, lo que usted siente. Muchas veces las personas que toman malas decisiones como la de un suicidio, su propia familia dice, yo no sabía que él estaba deprimido, yo no sabía que ella estaba deprimida, no sabía que ella o él iba a tomar esa decisión, no sabía. ¿Por qué? Porque es un mundo interno oscuro.
lleno de mortificación y de angustia, y la persona todo eso se lo ha guardado, todo eso lo ha cerrado de manera hermética, y esto lo que está es dañándolo por dentro, dañándolo, entristeciéndolo, angustiándolo aún más. Es preciso que hable, no se quede más callado. Y lo que nos decía Narda era que ir a alguien a que nos pueda orientar, que nos pueda escuchar, pero hay algo también que podemos hacer, es que cuando nosotros estamos en esa situación, ir a la presencia de Dios y desahogarnos con Dios es la mejor terapia que podemos hacer. Se lo digo en el sentido de que cuando yo estaba pasando esa situación, yo iba y me tiraba de rodilla y lloraba delante de Dios, y eso a mí me ayudó a que en esos momentos de crisis más fuertes, porque eso es como un sub y baja, descansar en el Señor me dio mucha tranquilidad. Y antes de irnos, yo quiero regalarles un texto que está en Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese, esa paz que no la podemos entender, y cierto que no tiene de pronto lógica para el ser humano. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hay una parte de la Biblia, una versión que dice vuestras mentes. O sea, que esa paz que Dios da, que solamente la encontramos en el Señor, va a guardar nuestro corazón de esos sentimientos y nuestros pensamientos, nuestras mentes, de esas cosas que de pronto están dañando y afectando todo nuestro ser. Así que ir al consejero está excelente, está muy bien. Ir a un psicólogo también está muy bien. Pero antes también tenemos que ir a buscar de la presencia de Dios, de esa solución que solamente da Dios, y de poder descansar en Él, y como decía el texto, echar sobre Él nuestras angustias, nuestras cargas, el estrés, todas esas cosas que están afectando nuestra salud mental y por lo tanto nuestro cuerpo. Así que descansar en el Señor es la mejor terapia que podemos encontrar. En cualquiera podemos tomar decisiones, tener cambios en nuestros hábitos, todo eso está excelente y debemos de hacerlo, pero más que eso es ir a la presencia y descansar en el Señor, que es lo que nos trae a nosotros paz. Hermana Narda, conclúyanos en esta mañana el tema para que nos vayamos enriquecidos aún más de lo que ya hemos aprendido hoy. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Quedó claro que nuestra salud mental influye en nuestra salud física. Y también quedó claro que somos responsables de lo que sucede a partir de ahora con esa salud mental nuestra. También quedó claro que la salud mental es tener paz, y solamente la paz verdadera, esa paz que no tiene lógica, que está por encima de todas circunstancias, solamente nos la da el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. No tengan miedo, no se turben vuestros corazones, dijo Jesucristo. Así que es esa paz. No tenga tampoco vergüenza si usted se siente muy angustiado y usted vaya a pensar que usted está en pecado. No lo haga, tenga paz. Son cosas que suceden y por eso estamos tocando ese tema acá. Tome cambios, tome decisiones, pero sobre todo busque del Señor ahí en esa soledad de su habitación, en la soledad de la madrugada. Y yo sé que el Señor se encargará de derramar sobre usted esa paz que tanto está necesitando. Un abrazo para todos. Recuerden que nos vemos esta tarde confiando en el Señor en el culto de Mujeres Determinantes y sus familias. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Bendiciones.